Buenas tardes, mi nombre es Horacio. Hagamos una inhalacióncita, o sea, inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios creador de todos los multiuniversos. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el macrocosmos y el microcosmos. Esas son las palabras de Jesucristo, las palabras de Dios. Entonces, como yo en estos videitos de atrás del curso de milagros como del 7 en adelante, cuando empecé con la grabación de Vida de Jesús narrada por él mismo, quedó muy bajito, muy pasito, casi no se oye. Entonces ahí les voy a sacar esta audioconferencia. Escuchen este videíto. Les voy a colocar dos capítulos y ya después los seguimos escuchando en los videos, que le siga pasando. Yo ya hice la manera de que le quedara un poquito más duro, porque es que estaba quedando muy pasitico. Así le suene ronquito, pero ¿qué le hace? De todas maneras, muchas gracias. Los amo a todos. Gracias a ustedes que están escuchando estos videos. Yo me animo más a seguirles grabando estos videitos. Escríbanme lo que no les gusta para yo cambiar, porque ustedes son mis maestros, todos son mis maestros y yo soy el alumno, porque el Espíritu Santo nos manda la sabiduría con todos nuestros hermanos, todos los semejantes, todos los 7.000 millones de habitantes que hay en esta proyección, en esta ilusión que llamamos tierra. Esto es aquí un sueño, esto aquí es una película. Entonces todos tenemos un papel en esta película que desempeñar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar el papel que tenemos en esta película, para que lo hagamos lo mejor bien hecho que se pueda, no desviarnos por el camino equivocado. Les voy a contar una historiecita pequeñita, como para cambiar de ambiente. Una vez, no me lo sé bien, pero ustedes entienden más o menos, que ya hace tiempos que lo conté y no lo había vuelto a practicar. Una vez había un hermano como nosotros, que estaba
Él veía todo como, como en crisis, pues la vida de él era como crisis, como que no había trabajo. Entonces le dijo a la señora que se iba a tener que ir para otra ciudad, que porque él no sabía qué hacer, pues con tantas necesidades. Entonces él se fue para otra ciudad. Por allá le pidió trabajo a un señor de una hacienda y trabajó como 15 años o 20, 15 o 20 años. Entonces ya como pasaron 20 años, él llamó al patrón y le dijo que muchas gracias por el tiempo que le dio empleo en la hacienda, que le agradecía mucho, que lo que pasa es que él le prometió a la señora que cuando ya estuviera acomodadito y tenía un plantecito, podía volver a regresar a la casa de ellos, porque él hizo un pacto con la señora de que no se fueran a traicionar, que no se fuera a conseguir otro hombre, que él tampoco se iba a conseguir otra mujer, y se entre ellos dos. Entonces él quiso volver a regresar al habitar de él, o sea, donde estaba la señora. Entonces el patrón le dijo que le agradecía mucho. Entonces él estaba esperando como que la liquidacioncita, pues que le diera los honorarios durante los 20 años que había trabajado allá. Entonces el patrón le dijo que había dos opciones, que si quería le daba la plata para que se viniera con ella, o que le regalaba él 3 consejos, que qué prefería, la plata o 3 consejos. Entonces el joven empezó como eso era la liquidación, pensó un momento, entonces resolvió más bien los 3 consejos y no quiso la plata. Entonces cuando ya se fue a venir, se despidió del patrón y el patrón le dijo que le regaló 3 panes, que se comiera un pan cuando fuera por el camino, que el segundo pan cuando estuvieran en un hotel o cuando fuera en el tren se comiera el otro pan, y que el tercer pan, o sea, como que el más grande, como que le dio 3, uno mediano, pequeño, mediano y grande, y el grande que lo dejara para que se lo comiera con su familia, pero él le hizo una promesa que tenía que ser así. Entonces le dio los 3 panes, uno para el camino, otro cuando estuviera en el hotel y otro cuando regresara a la casa para que se lo comiera ya con los padres y con la señora. Entonces ya el señor se vino todo contento para la familia. Los 3 consejos, yo no recuerdo de uno. En cierto caso los 3 consejos eran que no hacer las cosas a la ligera, o sea, que pensar hasta 10 antes de hacer las cosas, o sea, que no se llenara de rabia cuando mirara algo raro, que no hiciera las cosas a la ligera, sino que pensara antes de hacer las cosas, que contara hasta 10. Ese como que fue un consejo. El otro consejo
fue que no fuera novelero. O sea, novelero es, por ejemplo, cuando hay un accidente, que ahí mismo no corre a meter las narices allá. Pues está muy bien ir a ayudar las personas, pero cuando hay bastante gente no hay necesidad de ir a novelerear allá. O cuando hay una especie de balacera por ahí, ir a novelerear a ver a quién le están aporreando, a quién le están disparando, que no fuera novelero. El otro no me acuerdo del otro cómo es, porque es que esto hace muchos años que yo lo he practicado, pero no lo he vuelto a contar hasta hoy. Entonces cuando venía por el camino, es cuando llegó al hotel, alquiló una habitación y se comió el primer pan. No, el primero ya se lo había comido por el camino. Se comió el segundo pan en el hotel y se acostó a dormir. Como a las 2 de la mañana se oyó un escándalo en los corredores de ese hotel. Él se levantó, prendió la luz y ahí mismo fue a abrir la puerta a novelerear lo que era el escándalo. Entonces ahí mismo se recordó del consejo que le había dado el patrón ese en esa finca, que no fuera novelero. Entonces más bien no salió y se acostó a seguir durmiendo. Al otro día se levantó para seguir su camino por donde su familia, y entonces ahí mismo cogió y averiguó con el dueño del hotel que era el escándalo que había pasado. Y dijo: no, lo que pasa es que aquí en este hotel, como a las 2 de la mañana, salen como que un señor, como que asustan y matan a una persona. Diario matan a una persona y la apuñalean. Entonces, gracias a ese señor por ese consejo, y si no, cuando yo hubiera salido a novelerear, el muerto había sido él. Entonces el hombre se le escapó la vida. O sea, pues, gracias a ese consejo de ese señor. Cuando él siguió su camino, cuando ya pasó un día de recorrido y se fue acercando a la casa, todo contento para saludar a la familia, y a la señora miró por la rendija de la ventana, encontró a la señora de él que se estaba besando con un hombre adentro de la casa y jugando con él. Entonces el esposo, que estaba rendijeando, se llenó de celos, se llenó de rabia, y entonces ahí mismo cogió y tenía ganas de ir a matar a ese muchacho, al que estaba besándose allá, de ese muerto de los celos. Entonces se recordó del consejo que le había dado el patrón, donde había trabajado, y no hizo las cosas a la ligera, sino que contó hasta 10, reflexionó, se relajó y se fue. Y al otro día volvió, regresó a tocar, a abrir la puerta, y le abrió la señora, le abrió los brazos, toda contenta, feliz. Se saludaron. Entonces él le hizo el reclamo, que te recordara que ella le había prometido que no lo iba a traicionar, que no se iba a buscar a otro hombre, que porque él la había traicionado. Entonces la señora se puso triste y le dijo que no, que ella no lo ha traicionado,
Y entonces dijo, ¿y ese hombre que hay con que estaba ayer besándose y abrazándose y jugando, quién era pues? Dijo, ese es tu hijo. Lo que pasa es que cuando tú te fuiste para la otra ciudad, yo quedé embarazada, usted no se dio cuenta, pero yo quedé embarazada de como de 15 días y este es tu hijo. Entonces él todo contento, ya abrazó a la señora y abrazó, ya se dio cuenta que ese hijo era de él. Bueno, entonces enseguida él todo contento con ella, sacó de un bolso el pan para compartirlo con la familia, pues como para organizar ahí, para tomarse con gaseosa, porque le prometió haberse comido el pan allá con la familia. Y se sentó en la mesa con la señora, el hijo, y él a comerse el pan en la mesa. Cuando rajó el pan, encontró un cheque como de, póngale 5 millones de pesos en ese tiempo, y le dijo que muchas gracias por el trabajo que le había, dejó una boleta por los honorarios pues, que había trabajado, que ahí le doy los 5 millones de pesos. Le hizo un cheque por 5 millones de pesos. O sea que el hombre le dio los consejos y fuera de los consejos le dio la plata en el pan adentro, pero porque cumplió con las órdenes que le encomendó el patrón. De todas maneras los quiero mucho, los amo y muchas gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Escuchemos pues aquí la historia de Jesús narrada por él mismo. Vida de Jesús, dictada por él mismo. Prólogo. Dios es amor. Este libro tiene todas las religiones y no contiene ninguna. Cuando lean este libro que es de amor, que es de confianza, abrirá la esperanza para un mundo mejor. Este libro es de dulzura, no piensen que es religioso. Piensen que es amoroso, piensen que es venturoso, piensen que es un mensaje de Jesús. Mensajes de nuestro divino Maestro, te dará la verdad sin imposturas. Quitará tus amarguras y te hará vivir mejor. Respetará tu libre albedrío y la libertad humana, deseando la evolución del hombre, porque todo lo engalana con verdad y con amor. Deben de ponerse alertas que estos mensajes no deben separar al hombre, más bien los deberán unir. Porque el amor solo es uno, porque el amor envuelve todo lo creado por nuestro Padre Dios. Estos mensajes no se parcializan con nadie, es para todos los humanos, porque Dios es amor. Y este libro es de amor. Léanlo con el corazón abierto, porque al leerlo con la mente abierta abrirán su corazón, y el camino del entendimiento es abrir el contento corazón. Léanlo sin prejuicios, sin nada preestablecido, con una mente abierta, les llega este mensaje viviente, del corazón ardiente de nuestro amado Jesús. Todo es redimido por la gracia de Dios. La verdad sin imposturas, el amor sin amarguras, este libro es un mensaje de Jesús. Quien muriendo en la cruz, bendiciendo a los humanos quiere que se tiendan de las manos, con amor, con paz en el corazón. Pero debe haber amor entre los humanos sin prejuicios ni maldades, porque la bondad infinita encierra todo el universo cuando sale como un verso, el amor sin ataduras, el albor de una esperanza. El camino de añoranza, el mensaje de Jesús. Este libro es ave luz que sale del corazón de Jesús, volando hacia los seres humanos, para que se unan entre hermanos, en un solo pensamiento, con una sola esperanza, en una sola confianza, que es, Dios es amor y luz. A las 4 a.m., estando dormido, me despertaron y escuché a nuestro amado José Gregorio Hernández, médico venezolano ya fallecido, decirme este mensaje claramente. Luego la desperté a mi esposa para que ella también recordara lo que me decía, le repetía a ella en voz alta todo lo que
estaba escuchando, pero como era muy extenso el mensaje que me comunicaba, tuve que levantarme y prender el computador y escribir este mensaje. Me comunicó que era el prólogo de Vida de Jesús dictada por él mismo. Capítulo I. Jesús habla de su nacimiento y su familia y deja entrever su mesianismo con las elevadas tendencias de su alma, habla asimismo de sus primeros viajes a Jerusalén y de su intervención en una disputa entre los doctores, en el templo. Hermanos míos, escuchad el relato de mi vida terrestre como Mesías. Yo fui el mayor de 7 hermanos. Mi padre y mi madre vivían en una pequeña casa de Nazaret, mi padre era carpintero. Yo tenía 23 años cuando él murió. Tuve que irme a Jerusalén algún tiempo después de la muerte de mi padre. Allí, en contacto con hombres activos y turbulentos, me metí en asuntos públicos. Los romanos gobernaban Jerusalén como todos los pueblos que habían sometido. Los impuestos se establecían sobre la fortuna, pero un hebreo pagaba más que un pagano. Se daba el nombre de iniciados a los hombres de Estado, y el poder de estos hombres de Estado se manifestaba con depredaciones de todas clases. Los descontentos me convencieron que debía unirme a ellos al punto que me olvidé de mi misma familia. Confié a extraños la tarea de arreglar los asuntos de mi padre, y, sordo a los ruegos de mi madre, escuchando y pronunciando discursos propios para excitar las pasiones populares, yo me privé de todas las alegrías filiales y me sustraje a toda influencia de mis hermanos. Mis correligionarios me inspiraban lástima. Esta lástima no tardó en cambiarse en deseo de corregir sus errores. Me fui exaltando cada vez más y Dios me otorgó esa claridad suprema que da estabilidad a la fe, fuerza a la voluntad y alimento a las energías espirituales. Mis visiones, si este nombre puede darse a la felicidad interna que me acompañaba, me alejaban de mis ocupaciones materiales para trazarme una vida de apóstol y prepararme para la gloria del martirio. Respecto de los milagros que se me atribuyeron, queridos hermanos, ni uno solo es cierto. Pero conviene meditar la sabiduría y la profundidad de la gracia de Dios. Todos los destinos honrados con una misión, precisan ser alentados por Dios, y la pureza de los ángeles cubre con una sombra protectora la fragilidad del hombre. El pensamiento de Dios echa la semilla en el presente y esta semilla dará frutos en el porvenir. La solicitud del Padre sueña la felicidad de todos sus hijos, y el Mesías es mandado por el Padre, para sostener a sus hermanos en medio de los peligros presentes y futuros. La razón reconoce un Dios que baja de las gradas de su potencia, para compadecer los males de sus criaturas. Pero no podría admitir un Dios que favoreciera a los unos olvidando a los otros, pero él debe negar los honores divinos cuando estos honores no se han establecido para el bien general y explicados por la justicia eterna, de que ya tenéis las descripciones. La gracia tiene siempre, como pretexto, los designios del Ser Supremo sobre todo ese, y los Mesías no son más que instrumentos en las manos de Dios. Dejemos, pues, los cuentos maravillosos, las despreciables historietas hechas alrededor de mi persona y honremos la luz que permite que se haga en este día, mediante la sencilla expresión de mi individualidad y por medio del luminoso desarrollo de mi misión. Mi nacimiento fue el fruto del matrimonio contraído entre José y María. José era viudo y padre de 5 hijos cuando se casó con María. Estos hijos pasaron ante la posteridad como primos míos. María era hija de Joaquín y de Ana, del país de Jericó, y no tenía más que un hermano llamado Jaime, 2 años menor que ella. Nací en Belén. Mi padre y mi madre habían hecho este viaje, sin duda, por asuntos particulares y por placer, con el objeto de reanudar relaciones comerciales o también para estrechar amistades. He ahí la verdadera historia. Mis primeros años transcurrieron como los de todos los hijos de artesanos acomodados, y nada ofrecieron como indicio de la grandeza de mi futuro destino. Yo era de carácter tímido y de inteligencia limitada, tímido como los niños educados con severidad y de limitadas facultades intelectuales como todos aquellos cuyo desarrollo intelectual se descuida. Para mi familia era un ser inofensivo, huérfano de cualidades de valer, de lo cual resultaron las primeras contrariedades de mi existencia y también los primeros honores que tributé a Dios. Débil y pusilánime delante de mis padres, fuerte y animoso ante la gran figura de Dios,
Dios, el niño desaparecía durante la plegaria para dejar su lugar al espíritu, ardoroso y pronto al sacrificio. Me dirigía a Dios con arrebatos de amor y reposaba en brazos de lo desconocido, de la doble fatiga impuesta a mi físico débil y a mi espíritu rebelde. De la multiplicidad de mis prácticas de devoción resultaba una penosa confusión, que establecía, de más en más, el convencimiento de mi desnudez intelectual. Era costumbre de los habitantes de Nazaret y de las otras pequeñas ciudades de la Judea, de encaminarse hacia Jerusalén algunos días antes de la Pascua, que se celebraba en el mes de marzo. Los preparativos de toda clase que se hacían, daban fe de la importancia que se atribuía a tal fiesta. Montones de géneros se vendían en dicha ocasión y se combinaban diversas compras para traer algo de la gran ciudad. En el año a que hemos llegado y que es el 12º de mi edad, tenía que participar yo también del viaje anual de mi familia juntamente con el primogénito de mis hermanos consanguíneos. Partimos, mi madre, mis hermanos y yo con una mujer llamada María. Mi padre prometió alcanzarnos 2 días después. Al llegar a Jerusalén mis impresiones fueron de alegría y mi madre observó el feliz cambio que se había efectuado en mi semblante. Paramos en lo de un amigo de mi padre. Mi hermano, que tenía entonces 22 años, merece una mención especial. Mi padre había manifestado siempre hacia este hijo el más vivo cariño, y los celos oprimían mi corazón cuando me olvidaba de reprimir esa vergonzosa pasión que se quería apoderar de mí. Yo me había visto privado de las alegrías de la infancia debido a esta predilección paterna. Mi madre se percibía algo de mis sufrimientos, pero los cuidados que exigían una numerosa familia le impedían hacer un estudio profundo de cada uno de los miembros de la misma familia. Mi padre era de una honradez severa, de un carácter violento y despótico. La dulzura de mi madre lo desarmaba, pero los hijos le daban trabajo a este pobre padre, que no soportaba con paciencia la menor contradicción, y la incapacidad de su hijo Jesús lo irritaba tanto cuanto las travesuras de los otros. La bondad de mi hermano mayor tuvo por efecto el de destruir mis anteriores descontentos, motivados por la diferencia con que nos trataba nuestro padre, y la tierna María se alegraba al ver nuestra intimidad. La igualdad de gustos y de ideas nos unía más de lo que pudiera parecer a primera vista, y si no hubiera sido por mis preocupaciones religiosas, yo hubiera comprendido mejor la felicidad de esta nuestra armonía. Cuando nos encontramos solos, mi hermano me preguntó respecto de las impresiones que había recibido en ese día y pasó enseguida a querer investigar mis pensamientos como de costumbre. Esta vez me causó muy mal efecto el sermón que me dio mi hermano por mi carácter retraído y por el abuso que hacía de la devoción que me arrastraba al olvido de mis deberes de familia. Mi hermano se acostó irritado en contra mía y al otro día yo le pedí que olvidara mi descuido de los pequeños deberes en aras de las elevadas aspiraciones de mi alma. Mi hermano hizo un movimiento de lástima y gruesas lágrimas surcaron sus mejillas. No hablaré más de mi hermano, muerto poco tiempo después de este incidente. Mas este recuerdo que me conmueve, viene bien aquí para que el lector tenga una justa idea de mis aptitudes, y que pueda darse así mejor cuenta de cosas que de otro modo le parecerían increíbles, si no se encontrase preparado por los elementos en concordancia con los designios de Dios. Durante el día llegaron algunas visitas, entre las cuales se encontraba José de Arimatea. Él, como amigo de mi padre, pronto se familiarizó con nosotros. Rico, patricio y hebreo, José se encontraba por estas razones en relación tanto con los ricos como con los pobres y oprimidos de la religión judaica. Nos habló de las costumbres de Jerusalén, de la sociedad escogida, de los sufrimientos del pueblo hebreo, y la dulzura y naturalidad de su lenguaje eran tal que nadie hubiera podido sospechar la diferencia de nuestra condición social. Despertó el empeño de mi madre hacia el cultivo de mi inteligencia y me preguntó que cuáles eran mis aptitudes y mis deberes habituales. La fantasía de mis prácticas religiosas lo hizo sonreír y le pareció que mi inteligencia se encontraba en todo retardada. Sé más sobrio en tus prácticas de devoción, hijo mío, y aumente tus conocimientos para poderte convertir en un buen defensor de nuestra religión. Practica la virtud sin ostentación, como también sin debilidad, sin fanatismo y sin cobardía. Arroja lejos de ti la ignorancia.
Embellece tu espíritu tal como el Dios de Israel lo manda, para entender sus obras y para poder valorar su misericordia. Hablaré con tu padre, hijo mío, y deseo que todos los años te mande aquí durante breve tiempo para estudiar el comercio de los hombres y las leyes de Dios. Desde la primera conversación de José de Arimatea con Jesús de Nazaret bien veis, hijos míos, como Jesús pudo instruirse no obstante de permanecer en su modesta condición de carpintero. Hombres de la laya de José de Arimatea arrojan la simiente y Dios permite que esta simiente dé frutos. Hombres iguales a José de Arimatea ponen de manifiesto a la providencia y esta clase de milagros se efectúan hoy como se efectuaron en mis tiempos. Fui por primera vez al templo de Jerusalén la vigilia del gran sábado la Pascua llevándome una mujer llamada Lía, viuda de un negociante de Jerusalén. Nos encontrábamos los dos recogidos hacia el lado occidental del templo. El silencio solo era interrumpido por el murmullo de muchos doctores de la ley que se ocupaban de los decretos recientemente promulgados y de los arrestos a que ellos habían dado lugar. Yo rezaba en mi posición habitual, con la cara entre las manos y de rodillas. Poco a poco las voces que interrumpían el silencio del templo interrumpieron también mis oraciones e hicieron nacer en mi espíritu el deseo de escucharlas. Encontrándome entre las sombras creí poderme acercar sin que de ello se percibiera Lía. Me subí sobre un banco ocultándome lo más posible. Los doctores de la ley discutían, los unos con el objeto de hacer una manifestación a favor de los israelitas presos durante la función del día anterior, los otros aconsejando de permanecer prescindentes. Acerquéme mayormente a los oradores sagrados. Ellos se apercibieron y oí estas palabras. Haced atención a este muchacho, él nos escucha tal vez para ponernos de acuerdo. Dios manda de veces a los niños el don de sabiduría en discusiones que sobrepasan la inteligencia de su edad. Me levanté en la punta de los pies para observar mejor al que había pronunciado estas palabras. Se me aproximó diciéndome, la madre que te ha criado, te ha enseñado que Dios nos ama a todos, ¿no es cierto? Y tú relacionas este conocimiento del amor de Dios hacia sus hijos, con el conocimiento del amor de los hijos entre ellos. Pues bien, ¿qué dirías de hijos ricos, libres, llenos de salud, cuyos hermanos se encontraran en la pobreza, en el abandono, debilitados por una enfermedad y esclavos en una prisión? A estos hombres en la abundancia, contesté sin hesitar, yo les gritaría, hermanos, socorred a vuestros hermanos, Dios os lo manda y vuestro coraje será bendecido. Vi que se sonreía el que me había hablado, quien dijo, Dios ha hablado por boca tuya, hijo mío, tendiéndome al mismo tiempo la mano, que yo apreté entre las mías, trémulo de emoción. Enseguida fui a reunirme con mi compañera, que me había estado observando desde el principio de esta escena. Ella me preguntó, hazme el favor, niño, de enseñarme a mí también lo que Dios quiere decir con estas palabras. Los niños tendrán que escuchar sin emitir juicio y crecer antes de pretender elevarse a la condición peligrosa de fabricantes de moral y de dar consejos. Contesté, tu Dios, Lía, es un déspota. El mío honra la libertad de pensar y de hablar. La debilidad de los esclavos constituye la fuerza de los patrones y la infancia prepara la juventud. Leí en los ojos de Lía la sorpresa llena de satisfacción y regresamos. Con José de Arimatea, que se encontraba en casa, mantuve una conversación tan fuera de lo habitual en mis labios generalmente poco demostrativos, que mi madre le preguntó a Lía qué era lo que me había hecho tomar por el camino. Tu hijo, querida María, está destinado a grandes cosas, contestó Lía. Lo digo delante de él. Eres una madre aventurada y tus entrañas están benditas. Yo me sentí como levantado al oír esta predicción y mi vida me pareció más que nunca bajo el influjo de los designios de Dios. Mujer de Jerusalén, el pobre niño que te ha seguido hasta el templo del Señor te bendice aún ahora. La mañana siguiente volvimos al templo. Grande era el gentío y nos costó algún trabajo el atravesar el atrio. Al fin encontré un lugar y me puse a observar con estupor todo lo que me rodeaba. La luz penetraba por aberturas hechas a propósito en los puntos de juntura de las paredes con la cúpula del edificio.
Todas esas aberturas estaban cubiertas de ramas cortadas, de manera que la luz quedaba interceptada y débil, reemplazándosele con haces de luz suministrada por aparatos gigantescos de bronce. En la inspección que hice de todas las cosas, descubrí al doctor de la ley que me había interrogado el día antes. Mi madre me preguntó en ese momento del motivo de mi distracción y yo le di esta culpable contestación: madre mía, sigue con tus plegarias y no te ocupes de lo que yo hago. Nada hay de común entre vos y yo. Yo sacaba este consentimiento y esta insolencia del estado de exaltación de mi espíritu, motivado por lo sucedido anteriormente, en vista de mi futura superioridad, y comprendí tan poco mi falta, que enseguida llevé mi atención sobre otros detalles. Un doctor hablaba de la justicia de Dios y yo comparé este hombre con el ángel Rafael bajado del cielo, para hacerles comprender a los oyentes la palabra divina. Creí sobre todo a la palabra divina cuando gritó: la justicia divina es tu fuerza en contra de tus opresores, oh pueblo. Ella deslumbra tus ojos, se levanta delante de ti cuando contemplas el ocaso del sol, cuando tu espíritu se subleva a la vista de las crueldades de tus dueños. Este sol no se oculta, este mártir no muere, oh hombres. Él va a resplandecer y proclamar en otra parte la justicia de Dios. Yo escuchaba estas enseñanzas con una avidez febril. Al fin se hacía la luz en mi espíritu, veía, oh, Dios mío, tus misterios resplandecer delante de mí, leía en tu libro sagrado y comprendía la magnificencia de tu eterna justicia. Edificaba en mi mente concepciones radiantes, me iluminaba de las claridades divinas, formaba proyectos insensatos, pero generosos. Quería seguir este sol y esos mártires en los espacios desconocidos. Volví en mí al llamado de mi madre. La miré por un instante con la desconfianza de un alma que no se atreve a abrirse, porque sabe que el entusiasmo, como el calor, se pierde al contacto del frío. Nuestro Padre Celeste, le dije al fin, echa en mi espíritu el germen de mis ideas seguras y fuertes. Manda en mi corazón. Tiene en sus manos el hilo de mi voluntad. Dirige hacia mí la sabiduría de sus designios. Se apodera de todos los momentos de mi vida. Quiere destinarme a grandes trabajos. En una palabra, madre mía, retírate, acude a tus tareas. Deja tu hijo al Padre de él que está en los cielos, cállate. Me dijo mi madre. A ti te han calentado la cabeza, pobre muchacho. Yo te digo que Dios no precisa de ti. Vamos, vamos. Mi madre tuvo que recurrir a la intervención de mi padre para poderme llevar. Al día siguiente volvimos a Nazaret, dejando Jerusalén. Capítulo I. Señala el maestro la manifestación de su libertad de conciencia, quedando rota su dependencia de los padres en tal sentido. Refiérase a sus estudios y a su admisión en la cábala por presentación de José de Arimatea. Desligado de mi sumisión habitual, por el testimonio que había dado de mi libertad de conciencia, me coloqué fuera de la ley del respeto filial y tomé la dirección de mis jóvenes hermanos y hermanas de manera de llevarlos a la fe absoluta de que yo me sentía penetrado. Les hablaba de las llamas divinas y mi celo no venía a menos a pesar de la poca atención que me prestaban y del silencio desdeñoso de mi padre. Así pasó un año. Cansado de mi poca inteligencia para todo lo referente al trabajo manual, mi padre consintió al fin en mandarme a Jerusalén. Se convino que estudiaría ahí durante algunos meses y que volviendo más razonable a Nazaret, mi padre tomaría de ello motivo para hacerme continuar mi educación en los años siguientes. Recibí esta noticia con entusiasmo. Mi madre lloró al abrazarme. Ella se encontraba bajo la doble impresión de mi alegría y de nuestra primera separación. Me encaminé con ella y pronto me encontré colocado en la casa de un carpintero que debía enseñarme el oficio de mi padre y concederme salidas bajo el patrocinio de José de Arimatea. Empecé en la filosofía con ideas precisas sobre la inmortalidad del alma. Mis nociones de historia eran débiles y me costó mucho trabajo fijar mi espíritu en el circuito de las ciencias exactas. La astronomía llamaba mi atención a causa de las espléndidas maravillas que desenvolvía bajo mis ojos, pero la contemplación de estas maravillas me alejaba de la curiosidad de las demostraciones, persuadido como estaba de la insuficiencia de la teoría. Los romanos y los hebreos tenían apenas nociones de astronomía de los egipcios.
más en los pueblos guerreros y en los conquistados hace poco progresó la ciencia. Practicaba la observancia de la ley mosaica con escrupulosa exactitud y las fantasías de mi imaginación se detenían en el dogma sagrado. Pero poco a poco fuertes tendencias hacia un espiritualismo más elevado me hicieron desear las grandes manifestaciones del alma con el alma en el vasto horizonte de las alianzas universales. Devorado por un inmenso deseo de descubrimientos que embargaba todas mis facultades y de la penosa expectativa de lo desconocido, que atormentaba mis sueños y entristecía mis pensamientos de soledad, rogué, supliqué a José de Arimatea que me explicara los misterios de la Cábala, llamada también ciencia de los espíritus. Yo había oído hablar de esta ciencia como de un escollo para la inteligencia, y se me había asegurado que todos los que abiertamente se ocupaban de ella se hacían objeto de piedad y no de desprecio. Pero sabía también que muchos hombres de buena posición social demostraban desprecio por la ciencia de los espíritus solamente por respeto humano hacia la opinión general, opinión que se basaba sobre escrúpulos religiosos mantenidos vivos por los sacerdotes. José recibió muy mal mi curiosidad. La Cábala, según él, servía tan solo para producir la turbación, la inquietud, la semilla de la revuelta en los espíritus débiles. ¿Y cómo podría yo, tan joven, distinguir el buen grano de la cizaña, si la mayoría de los hombres se dejaban desviar del recto camino por una falsa estima de esta ciencia y por funestos consejos dados con ligereza y con malos propósitos? Volví repetidas veces a la carga hasta que, vencido por mi insistencia, o iluminado tal vez por una repentina visión, José consintió en iniciarme en la ciencia de los espíritus. La Cábala, me dijo José, viene desde Moisés, y después de Moisés que mantenía relaciones con los espíritus, pero que daba aspecto teatral a estas relaciones, la Cábala sirvió siempre a los hombres de dotes eminentes para colocar en el seno de la humanidad las preciosas demostraciones recogidas en la afinidad de sus almas con las almas errantes en el cielo de Dios. La Cábala viene desde Moisés, para nosotros que nada vemos más allá de Moisés, mas la Cábala debe ser antigua como el mundo. Ella es una expresión de la personalidad de Dios, que confiere sonoridades al espacio y acercamientos al infinito. Ella constituye una ley tan grande y honrosa para el espíritu que éste la define como una aberración, cuando sus aptitudes no lo llevan a estudiarla, o que él recibe toda clase de sacudidas y de aflicciones si la estudia sin comprender su utilidad y su fin. Los hombres que hablan a Dios sin tener conciencia de la majestad de Dios, no obtienen de la plegaria más que un fruto seco, que la imaginación les presenta como un fruto sabroso. Pero el amargor se hace pronto sentir y así se explica la sequedad del alma, el aislamiento del espíritu, la pobreza de la devoción. En la ciencia de las comunicaciones espirituales, el espíritu que se desvía del principio fundamental de esta ciencia, no obtiene nada de verdadero y de útil. Puede dirigirse a elevadas personalidades, pero le contestan inteligencias mediocres y camina como un ciego, retardándose cada vez más en las escabrosidades del camino. El principio fundamental de la ciencia cabalística reside todo en la abnegación del espíritu y en la libertad de su pensamiento con respecto de todas las nociones religiosas adquiridas anteriormente en su estado de dependencia humana. Prometí a José mucha prudencia y respeto en el estudio de esta religión, de la que mi alma y mi espíritu estaban enamorados con el fanatismo de las grandes aspiraciones. José me escuchaba con el presentimiento de mi predestinación a los honores de Dios, así me lo confesó después. Tan grande fue el calor de mis palabras y tal fue la unción de mi gratitud. 2 días después de esta conversación, José me llevó a una reunión compuesta de hombres casi todos llegados a la edad madura. Eran cerca de unos 30 y no dieron muestras de sorpresa a nuestra llegada. Nos colocamos todos cerca del orador. Las sesiones cabalistas se abrían con un discurso. En él se hacía, como exordio, la enumeración de los motivos que imponían la vigilancia para que no fueran admitidos en la asamblea más que neófitos de quienes pudieran responder los miembros más ancianos. Por lo tanto, un miembro recién aceptado no tenía el derecho de presentar un novicio. Se necesitaban muchos años de afiliación para llegar al patrocinio, mas este patrocinio no levantaba nunca oposiciones. Los jóvenes menores de 25 años quedaban excluidos, lo mismo que las mujeres, pero las excepciones, muchas
veces repetidas, hacían ilusoria esta disposición reglamentaria. Yo venía a encontrarme en el número de estas excepciones. Muchos hombres llegaron aún después que nosotros. Se hizo enseguida el silencio y se cerraron las puertas. El orador dedujo los caracteres especiales de esas reuniones en medio de una población que debía temerse por su ignorancia y engañarla para trabajar por su libertad. Hizo enseguida resaltar los principios de conservación, como lo dije ya, y rindió homenaje a mi entrada en el santuario fraternal, dirigiéndome algunas palabras de cariñosas recomendaciones. Todo ello, menos lo que se refería a mí, se repetía en todas las sesiones y tomaba poco tiempo. Tuvimos enseguida una bella argumentación respecto de la luz espiritual y de los medios para transformarla en mensajera activa de los deseos del Ser Supremo. Ser Supremo. Estas palabras hicieron inclinar todas las frentes y cuando dejó de oírse la voz elocuente, un estremecimiento magnético dio a conocer una adoración inefable. Algunas preguntas dieron lugar a contestaciones sabias y concienzudas. Se estudiaron páginas magníficas, se explicaron y desvanecieron contradicciones aparentes y dudas pasajeras. Algunas demostraciones profundas depositaron semillas preciosas en el espíritu de los novicios, y la intensidad del amor fraternal de todos los corazones se manifestó con una larga invocación al Espíritu Divino. Esta sesión dejó mi alma mayormente deseosa de las alegrías de Dios y mi espíritu en un profundo recogimiento para merecer estas alegrías. No pronunciamos una sola palabra hasta mi domicilio. Hasta mañana, me dijo José, separándose de mí. Al otro día José me dirigió en mis primeros ensayos, y se demostró satisfecho por sus resultados. Mi regreso a Nazaret dio una tregua a las tareas de mi espíritu. En el intervalo que empieza con mis 15 años de edad, hasta la muerte de mi padre, permanecí la mayor parte de mi tiempo en Jerusalén. Distinguido por su probidad y por haber mantenido a todos sus hijos en el recto camino del honor y de la sencillez, José murió rodeado de la estima general y del afecto de los suyos. Yo tenía, como dije al empezar este relato, 23 años cumplidos, y vuelvo a tomar el hilo de los detalles interrumpidos por la mirada dirigida sobre mis primeros años. José de Arimatea me tomó como hijo suyo cuando, lejos de mi familia, fui a pedirle asilo y protección. Me ayudó para obtener el perdón de mi madre. Mi madre no solamente me perdonó, sino que me dio permiso para seguir mis inclinaciones y una vida independiente. A medida que la luz de lo alto penetraba mayormente en mi espíritu, él se veía invadido cada vez más por la aversión hacia las instituciones sociales dominantes. Reconocía seguramente la depravación humana, pero consideraba también la desgraciada condición de los hombres y dirigía mi pensamiento hacia el porvenir que soñaba confundiéndolos en la ternura del Padre de ellos y mío. Mi presencia en una asamblea de doctores fue acogida favorablemente y me coloqué desde entonces a la vista como orador sagrado. Garantido por mis antiguos compañeros de conspiración, pude dedicarme al estudio de los hombres que gobernaban y de los acontecimientos. En mi casa de Jerusalén pensé en mis trabajos futuros y busqué el prestigio de las clases pobres sublevándome en contra de los ricos, de los poderosos y de las leyes arbitrarias. Pero no era este un trabajo partidista, una participación en los propósitos de rebelión de un pueblo, puesto que hacía a Dios el ofrecimiento de mi vida para salvar al género humano. El apasionamiento de mi corazón me hacía olvidar las dificultades y, a menudo, con la cara inundada de lágrimas, las manos tendidas hacia un objeto invisible, fui sorprendido en una posición que parecía crítica para mi razón. Mis amigos me humillaban entonces con tales demostraciones y sarcasmos, que yo me retiraba a pedir perdón a Dios de mis transportes, acusándome de orgullosos deseos. Las poblaciones de la Judea representaban para mí el mundo, lo cual era motivo de diversión para los confidentes de mis delirios, y no los asombraba menos la reserva que yo me imponía ante sus burlas. La posteridad no se ha ocupado de la vida que llevé en Jerusalén. Ella ignoró las fases de mi existencia y no se conmovió sino de mi predicación y de mi muerte. Pero dichas predicaciones hubiera debido comprenderse que habían sido meditadas, como también había sido prevista mi muerte como coronamiento de mis actos mucho antes de que se me hubiera tachado de revolucionario y acusado
pensándome vehementemente como vanidoso por los mismos que me rodeaban. ¿Cómo podía haber yo aceptado mi misión y mis sacrificios si no hubiera penetrado en el conocimiento de las intimidades de las cosas? Lo repito, pues, la luz de Dios penetraba en mí, me escondía las dificultades que se levantaban en el mundo humano y no dejaba ver sino el fin, que era el de dirigir la tierra por un camino de prosperidad y de amor. Elevando mi personalidad, pero atribuyéndola a Dios esta elevación, deseando la popularidad, pero resuelto a emplearla exclusivamente en el bien de los demás, midiendo con una mirada llena de luz que me daba el estudio de las leyes y de la época, el peligro de muerte que tenía que desafiar y los senderos espinosos que tendría que atravesar, yo había llegado al convencimiento profundo de la eficacia de mis medios. Democrático por inclinación más que por raciocinios políticos, defensor del pobre con la sola idea de encaminarlo hacia la transfigurada imagen del porvenir y desdeñando los bienes temporales porque me parecían la destrucción de las facultades espirituales, ponía en práctica aún con las personas de mi intimidad, la observancia rigurosa de los preceptos que tenía la intención de establecer como principios de una moral poderosa y absoluta. Minaba los cimientos de las murallas de la carne, jurando ante Dios respetar el espíritu a expensas del cuerpo y de sacrificar las tendencias de la materia ante las delicadezas del alma y de permanecer dueño de mí mismo en medio de la violencia de las pasiones carnales y de elevarme hacia las altas regiones, puro de todo amor humano sensual, de huir de la compañía de la gente feliz en el ocio y de aproximarme a las relajaciones e infelicidades para convertirlas en arrepentimientos y esperanzas, de apagar en mí todo sentimiento de amor propio y de iluminar a los hombres en el amor de Dios, de añadir a la moral predicada por espíritus elegidos, la moral fraterna predicada por un oscuro hijo de artesanos, de hermanar la práctica con la teoría, llevando una vida de pobreza y privaciones, de morir, en fin, libre de los lazos humanos y coronado por el amor divino. Con tu poderosa mano, oh Dios mío, has dirigido mis actos y mi voluntad, pues, que tu siervo no era más que un instrumento y la pureza honraba el espíritu del Mesías antes de que este espíritu se encontrara unido con la naturaleza humana en la personalidad de Jesús. Hermanos míos, el Mesías había vivido como hombre sobre la tierra y el hombre nuevo había cedido su lugar al hombre penetrado de las grandezas celestes, cuando el Espíritu se vio honrado por las miradas de Dios para ser mandado como enviado y mediador. El Mesías había ya vivido sobre la tierra porque los Mesías jamás van como mediadores en un mundo que no han habitado anteriormente. La grandeza de la nueva luz, de la ley que he traído por inspiración divina, se encierra toda en nuestros sacrificios y en nuestro amor recíproco que nos elevan fraternalmente hacia la comunión universal y hacia la paz del Señor nuestro Padre. Mi sacrificio fue de amor en su más intensa expresión, amor hacia los hombres inspirado por Dios y el amor de Dios que sostiene el espíritu en sus debilidades humanas. Hermanos míos, la tristeza de Jesús en el huerto de los olivos y la agonía de Jesús sobre la cruz se vieron mezcladas de fuerza y de debilidad. Mas el amor del Padre se inclinó sobre la tristeza de Jesús y él se levantó diciendo a sus apóstoles: mi hora ha llegado. El sudor de sangre y las largas torturas habían disminuido el amor paterno, mas la ternura del Padre reanimó al moribundo corazón, y Jesús pronunció estas palabras: perdónales, Padre mío, ellos no saben lo que hacen. Hágase tu voluntad. En tus manos encomiendo mi alma. Os lo repito, hermanos míos, la pureza del espíritu se encontraba en la naturaleza del Mesías, antes que él se encontrara entre vosotros como Mesías. Os lo repito también, que las miras de Dios echan la semilla en un tiempo para que ella dé frutos en otro tiempo y los Mesías no son más que instrumentos de la divina misericordia. La palabra de Dios es eterna, ella dice: todos los hombres llegarán a ser sabios y fuertes por el amor del Padre de ellos. La palabra de Dios es eterna, ella dice: amaos los unos a los otros y amaos sobre todas las cosas. Ella dice: el espíritu adelantado se avergüenza, en la materia, al tomar parte en las diversiones infantiles. Penetrado de la grandeza del porvenir, honra ese porvenir y devora los obstáculos que se oponen a su libertad. Todas las humanidades son hermanas, todos los miembros de estas humanidades son hermanos y la tierra no encierra más que cadáveres.
La verdadera patria del espíritu se encuentra espléndidamente decorada por las bellezas divinas y por los claros horizontes del infinito. Hermanos míos, Dios es vuestro Padre como lo es el mío. Pero en la ciudad florida en donde se encuentran y se toman los Mesías el título de Hijo de Dios, nos pertenece de derecho. Llamadme, pues, siempre Hijo de Dios, y tenedme por un Mesías enviado a la tierra para la felicidad de sus hermanos y gloria de su Padre. Iluminaos con la luz que hago brillar ante vuestros ojos. Consolaos los unos a los otros, perdonad a vuestros enemigos y orad con un corazón nuevo, libre de toda mancha, de toda vergüenza por este bautismo de la palabra de Dios, que comunico a vuestro espíritu. El Mesías vuelve a seros mandado en vuestra ayuda, no lo desconozcáis y trabajad para participar de su gloria. Escuchad la palabra de Dios y ponedla en práctica. La divina misericordia os llama, descubrid la verdad con coraje y marchad a la conquista de la libertad mediante la ciencia. Desechad la peligrosa apatía del alma para aspirar las deliciosas armonías del pensamiento divino y tomad el libro que os dicto los principios de una vida nueva y pura. Haced el bien aún a vuestros enemigos y progresad con paso firme en el camino de la virtud y del verdadero honor. La virtud combate las malas inclinaciones y el honor verdadero sacrifica todas las prerrogativas del yo por la tranquilidad y felicidad del alma hermana. Hermanos míos, os bendigo al dar término a este segundo capítulo. Vida de Jesús. Dictada por él mismo. Prólogo. Dios es... Capítulo I. Señala el maestro la manifestación de su libertad de conciencia, quedando rota su dependencia de los padres en tal sentido. Refiérase a sus estudios y a su admisión en la cábala por presentación de José de Arimatea. Desligado de mi sumisión habitual, por el testimonio que había dado de mi libertad de conciencia, me coloqué fuera de la ley del respeto filial y tomé la dirección de mis jóvenes hermanos y hermanas de manera de llevarlos a la fe absoluta de que yo me sentía penetrado. Les hablaba de las llamas divinas y mi celo no venía a menos a pesar de la poca atención que me prestaban y del silencio desdeñoso de mi padre. Así pasó un año. Cansado de mi poca inteligencia para todo lo referente al trabajo manual, mi padre consintió al fin en mandarme a Jerusalén. Se convino que estudiaría ahí durante algunos meses y que volviendo más razonable a Nazaret, mi padre tomaría de ello motivo para hacerme continuar mi educación en los años siguientes. Recibí esta noticia con entusiasmo. Mi madre lloró al abrazarme. Ella se encontraba bajo la doble impresión de mi alegría y de nuestra primera separación. Me encaminé con ella y pronto me encontré colocado en la casa de un carpintero que debía enseñarme el oficio de mi padre y concederme salidas bajo el patrocinio de José de Arimatea. Empecé en la filosofía con ideas precisas sobre la inmortalidad del alma. Mis nociones de historia eran débiles y me costó mucho trabajo fijar mi espíritu en el circuito de las ciencias exactas. La astronomía llamaba mi atención a causa de las espléndidas maravillas que desenvolvía bajo mis ojos, pero la contemplación de estas maravillas me alejaba de la curiosidad de las demostraciones, persuadido como estaba de la insuficiencia de la teoría. Los romanos y los hebreos tenían apenas nociones de astronomía de los egipcios. Más en los pueblos guerreros y en los conquistados hace poco progresó la ciencia. Practicaba la observancia de la ley mosaica con escrupulosa exactitud y las fantasías de mi imaginación se detenían en el dogma sagrado. Pero poco a poco fuertes tendencias hacia un espiritualismo más elevado me hicieron desear las grandes manifestaciones del alma con el alma en el vasto horizonte de las alianzas universales. Devorado por un inmenso deseo de descubrimientos que embargaba todas mis facultades y de la penosa expectativa de lo desconocido, que atormentaba mis sueños y entristecía mis pensamientos de soledad, supliqué a José de Arimatea que me explicara los misterios de la cábala, llamada también ciencia de los espíritus. Yo había oído hablar de esta ciencia como de un escollo para la inteligencia, y se me había asegurado que todos los que abiertamente se ocupaban de ella se hacían objeto de piedad y no de desprecio.
pero sabía también que muchos hombres de buena posición social demostraban desprecio por la ciencia de los espíritus solamente por respeto humano hacia la opinión general, opinión que se basaba sobre escrúpulos religiosos mantenidos vivos por los sacerdotes. José recibió muy mal mi curiosidad. La cábala, según él, servía tan solo para producir la turbación, la inquietud, la semilla de la revuelta en los espíritus débiles. ¿Y cómo podría yo, tan joven, distinguir el buen grano de la cizaña, si la mayoría de los hombres se dejaban desviar del recto camino por una falsa estima de esta ciencia y por funestos consejos dados con ligereza y con malos propósitos? Volví repetidas veces a la carga hasta que, vencido por mi insistencia, o iluminado tal vez por una repentina visión, José consintió en iniciarme en la ciencia de los espíritus. La cábala, me dijo José, viene desde Moisés, y después de Moisés que mantenía relaciones con los espíritus, pero que daba aspecto teatral a estas relaciones, la cábala sirvió siempre a los hombres de dotes eminentes para colocar en el seno de la humanidad las preciosas demostraciones recogidas en la afinidad de sus almas con las almas errantes en el cielo de Dios. La cábala viene desde Moisés, para nosotros que nada vemos más allá de Moisés, mas la cábala debe ser antigua como el mundo. Ella es una expresión de la personalidad de Dios, que confiere sonoridades al espacio y acercamientos al infinito. Ella constituye una ley tan grande y honrosa para el espíritu que éste la define como una aberración, cuando sus aptitudes no lo llevan a estudiarla, o que él recibe toda clase de sacudidas y de aflicciones si la estudia sin comprender su utilidad y su fin. Los hombres que hablan a Dios sin tener conciencia de la majestad de Dios, no obtienen de la plegaria más que un fruto seco, que la imaginación les presenta como un fruto sabroso. Pero el amargor se hace pronto sentir y así se explica la sequedad del alma, el aislamiento del espíritu, la pobreza de la devoción. En la ciencia de las comunicaciones espirituales, el espíritu que se desvía del principio fundamental de esta ciencia, no obtiene nada de verdadero y de útil. Puede dirigirse a elevadas personalidades, pero le contestan inteligencias mediocres y camina como un ciego, retardándose cada vez más en las escabrosidades del camino. El principio fundamental de la ciencia cabalística reside todo en la abnegación del espíritu y en la libertad de su pensamiento con respecto de todas las nociones religiosas adquiridas anteriormente en su estado de dependencia humana. Prometí a José mucha prudencia y respeto en el estudio de esta religión, de la que mi alma y mi espíritu estaban enamorados con el fanatismo de las grandes aspiraciones. José me escuchaba con el presentimiento de mi predestinación a los honores de Dios, así me lo confesó después. Tan grande fue el calor de mis palabras y tal fue la unción de mi gratitud. 2 días después de esta conversación, José me llevó a una reunión compuesta de hombres casi todos llegados a la edad madura. Eran cerca de unos 30 y no dieron muestras de sorpresa a nuestra llegada. Nos colocamos todos cerca del orador. Las sesiones cabalistas se abrían con un discurso. En él se hacía, como exordio, la enumeración de los motivos que imponían la vigilancia para que no fueran admitidos en la asamblea más que neófitos de quienes pudieran responder los miembros más ancianos. Por lo tanto, un miembro recién aceptado no tenía el derecho de presentar un novicio. Se necesitaban muchos años de afiliación para llegar al patrocinio, mas este patrocinio no levantaba nunca oposiciones. Los jóvenes menores de 25 años quedaban excluidos, lo mismo que las mujeres. Pero las excepciones, muchas veces repetidas, hacían ilusoria esta disposición reglamentaria. Yo venía a encontrarme en el número de estas excepciones. Muchos hombres llegaron aún después que nosotros. Se hizo enseguida el silencio y se cerraron las puertas. El orador dedujo los caracteres especiales de esas reuniones en medio de una población que debía temerse por su ignorancia y engañarla para trabajar por su libertad. Hizo enseguida resaltar los principios de conservación, como lo dije ya, y rindió homenaje a mi entrada en el santuario fraternal, dirigiéndome algunas palabras de cariñosas recomendaciones. Todo ello, menos lo que se refería a mí, se repetía en todas las sesiones y tomaba poco tiempo. Tuvimos enseguida una bella argumentación respecto de la luz espiritual y de los medios para transformarla en mensajera activa de los deseos del Ser Supremo. Ser Supremo.
Estas palabras hicieron inclinar todas las frentes y cuando dejó de oírse la voz elocuente, un estremecimiento magnético dio a conocer una adoración inefable. Algunas preguntas dieron lugar a contestaciones sabias y concienzudas. Se estudiaron páginas magníficas, se explicaron y desvanecieron contradicciones aparentes y dudas pasajeras. Algunas demostraciones profundas depositaron semillas preciosas en el espíritu de los novicios, y la intensidad del amor fraternal de todos los corazones se manifestó con una larga invocación al Espíritu Divino. Esta sesión dejó mi alma mayormente deseosa de las alegrías de Dios y mi espíritu en un profundo recogimiento para merecer estas alegrías. No pronunciamos una sola palabra hasta mi domicilio. Hasta mañana, me dijo José, separándose de mí. Al otro día José me dirigió en mis primeros ensayos, y se demostró satisfecho por sus resultados. Mi regreso a Nazaret dio una tregua a las tareas de mi espíritu. En el intervalo que empieza con mis 15 años de edad, hasta la muerte de mi padre, permanecí la mayor parte de mi tiempo en Jerusalén. Distinguido por su probidad y por haber mantenido a todos sus hijos en el recto camino del honor y de la sencillez, José murió rodeado de la estima general y del afecto de los suyos. Yo tenía, como dije al empezar este relato, 23 años cumplidos, y vuelvo a tomar el hilo de los detalles interrumpidos por la mirada dirigida sobre mis primeros años. José de Arimatea me tomó como hijo suyo cuando, lejos de mi familia, fui a pedirle asilo y protección. Me ayudó para obtener el perdón de mi madre. Mi madre no solamente me perdonó, sino que me dio permiso para seguir mis inclinaciones y una vida independiente. A medida que la luz de lo alto penetraba mayormente en mi espíritu, él se veía invadido cada vez más por la aversión hacia las instituciones sociales dominantes. Reconocía seguramente la depravación humana, pero consideraba también la desgraciada condición de los hombres y dirigía mi pensamiento hacia el porvenir que soñaba confundiéndolos en la ternura del padre de ellos y mío. Mi presencia en una asamblea de doctores fue acogida favorablemente y me coloqué desde entonces a la vista como orador sagrado. Garantido por mis antiguos compañeros de conspiración, pude dedicarme al estudio de los hombres que gobernaban y de los acontecimientos. En mi casa de Jerusalén pensé en mis trabajos futuros y busqué el prestigio de las clases pobres sublevándome en contra de los ricos, de los poderosos y de las leyes arbitrarias. Pero no era este un trabajo partidista, una participación en los propósitos de rebelión de un pueblo, puesto que hacía a Dios el ofrecimiento de mi vida para salvar al género humano. El apasionamiento de mi corazón me hacía olvidar las dificultades y, a menudo, con la cara inundada de lágrimas, las manos tendidas hacia un objeto invisible, fui sorprendido en una posición que parecía crítica para mi razón. Mis amigos me humillaban entonces con tales demostraciones y sarcasmos, que yo me retiraba a pedir perdón a Dios de mis transportes, acusándome de orgullosos deseos. Las poblaciones de la Judea representaban para mí el mundo, lo cual era motivo de diversión para los confidentes de mis delirios, y no los asombraba menos la reserva que yo me imponía ante sus burlas. La posteridad no se ha ocupado de la vida que llevé en Jerusalén. Ella ignoró las fases de mi existencia y no se conmovió sino de mi predicación y de mi muerte. Pero dichas predicaciones hubiera debido comprenderse que habían sido meditadas, como también había sido prevista mi muerte como coronamiento de mis actos mucho antes de que se me hubiera tachado de revolucionario y acusándome vehementemente como vanidoso por los mismos que me rodeaban. ¿Cómo podía haber yo aceptado mi misión y mi sacrificio si no hubiera penetrado en el conocimiento de las intimidades de las cosas? Lo repito, pues, la luz de Dios penetraba en mí, me escondía las dificultades que se levantaban en el mundo humano y no dejaba ver sino el fin, que era el de dirigir la tierra por un camino de prosperidad y de amor. Elevando mi personalidad, pero atribuyéndola a Dios esta elevación, deseando la popularidad, pero resuelto a emplearla exclusivamente en el bien de los demás, midiendo con una mirada llena de luz que me daba el estudio de las leyes y de la época, el peligro de muerte que tenía que desafiar y los senderos espinosos que tendría que atravesar, yo había llegado al convencimiento profundo de la eficacia de mis medios.
democrático por inclinación más que por raciocinios políticos, defensor del pobre con la sola idea de encaminarlo hacia la transfigurada imagen del porvenir y desdeñando los bienes temporales porque me parecían la destrucción de las facultades espirituales, ponía en práctica aún con las personas de mi intimidad, la observancia rigurosa de los preceptos que tenía la intención de establecer como principios de una moral poderosa y absoluta. Minaba los cimientos de las murallas de la carne, jurando ante Dios respetar el espíritu a expensas del cuerpo y de sacrificar las tendencias de la materia ante las delicadezas del alma y de permanecer dueño de mí mismo en medio de la violencia de las pasiones carnales y de elevarme hacia las altas regiones, puro de todo amor humano sensual, de huir de la compañía de la gente feliz en el ocio y de aproximarme a las relajaciones e infelicidades para convertirlas en arrepentimientos y esperanzas, de apagar en mí todo sentimiento de amor propio y de iluminar a los hombres en el amor de Dios, de añadir a la moral predicada por espíritus elegidos, la moral fraterna predicada por un oscuro hijo de artesanos, de hermanar la práctica con la teoría, llevando una vida de pobreza y privaciones, de morir, en fin, libre de los lazos humanos y coronado por el amor divino. Con tu poderosa mano, oh Dios mío, has dirigido mis actos y mi voluntad, pues, que tu siervo no era más que un instrumento y la pureza honraba el espíritu del Mesías antes de que este espíritu se encontrara unido con la naturaleza humana en la personalidad de Jesús. Hermanos míos, el Mesías había vivido como hombre sobre la tierra y el hombre nuevo había cedido su lugar al hombre penetrado de las grandezas celestes, cuando el Espíritu se vio honrado por las miradas de Dios para ser mandado como enviado y mediador. El Mesías había ya vivido sobre la tierra porque los Mesías jamás van como mediadores en un mundo que no han habitado anteriormente. La grandeza de la nueva luz, de la ley que he traído por inspiración divina, se encierra toda en nuestros sacrificios y en nuestro amor recíproco que nos elevan fraternalmente hacia la comunión universal y hacia la paz del Señor nuestro Padre. Mi sacrificio fue de amor en su más intensa expresión, amor hacia los hombres inspirado por Dios y el amor de Dios que sostiene el espíritu en sus debilidades humanas. Hermanos míos, la tristeza de Jesús en el huerto de los olivos y la agonía de Jesús sobre la cruz se vieron mezcladas de fuerza y de debilidad. Mas el amor del Padre se inclinó sobre la tristeza de Jesús y él se levantó diciendo a sus apóstoles: mi hora ha llegado. El sudor de sangre y las largas torturas habían disminuido el amor paterno, mas la ternura del Padre reanimó al moribundo corazón, y Jesús pronunció estas palabras: perdónales, Padre mío, ellos no saben lo que hacen. Hágase tu voluntad. En tus manos encomiendo mi alma. Os lo repito, hermanos míos, la pureza del espíritu se encontraba en la naturaleza del Mesías, antes que él se encontrara entre vosotros como Mesías. Os lo repito también, que las miras de Dios echan la semilla en un tiempo para que ella dé frutos en otro tiempo y los Mesías no son más que instrumentos de la divina misericordia. La palabra de Dios es eterna, ella dice: todos los hombres llegarán a ser sabios y fuertes por el amor del Padre de ellos. La palabra de Dios es eterna, ella dice: amaos los unos a los otros y amaos sobre todas las cosas. Ella dice: el espíritu adelantado se avergüenza, en la materia, al tomar parte en las diversiones infantiles. Penetrado de la grandeza del porvenir, honra ese porvenir y devora los obstáculos que se oponen a su libertad. Todas las humanidades son hermanas, todos los miembros de estas humanidades son hermanos y la tierra no encierra más que cadáveres. La verdadera patria del espíritu se encuentra espléndidamente decorada por las bellezas divinas y por los claros horizontes del infinito. Hermanos míos, Dios es vuestro Padre como lo es el mío. Pero en la ciudad florida en donde se encuentran y se toman los Mesías el título de Hijo de Dios, nos pertenece de derecho. Llamadme, pues, siempre Hijo de Dios, y tenedme por un Mesías enviado a la tierra para la felicidad de sus hermanos y gloria de su Padre. Iluminaos con la luz que hago brillar ante vuestros ojos. Consolaos los unos a los otros, perdonad a vuestros enemigos y orad con un corazón nuevo, libre de toda mancha, de toda vergüenza por este bautismo de la palabra de Dios, que comunico a vuestro espíritu. El Mesías vuelve a seros mandado en vuestra ayuda, no lo desconozcáis y trabajad para participar de su gloria. Escuchad la palabra de Dios y ponedla en práctica.
La divina misericordia os llama, descubrid la verdad con coraje y marchad a la conquista de la libertad mediante la ciencia. Desechad la peligrosa apatía del alma para aspirar las deliciosas armonías del pensamiento divino y tomad el libro que os dicto los principios de una vida nueva y pura. Haced el bien aún a vuestros enemigos y progresad con paso firme en el camino de la virtud y del verdadero honor. La virtud combate las malas inclinaciones y el honor verdadero sacrifica todas las prerrogativas del yo por la tranquilidad y felicidad del alma hermana. Hermanos míos, os bendigo al dar término a este segundo capítulo. Gracias Jesucristo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios Creador por permitirnos esta valiosa información. Te amo Jesucristo. Te amo Espíritu Santo. Te amo Dios Creador de todos los multiuniversos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, 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 gracias.